Bien, vamos a ver el comité tutorial. El día de hoy vamos a comenzar explicando los avances relacionados al tema de tesis de gestión de energía para sistema eólico con dispositivos de almacenamiento de energía. Voy a ver qué horas son. Ok. Bien, dentro de la presentación, no sé por qué se trabó esto, disculpen, pero no quiere responder. Ahí está. Dentro del contenido vamos a ver lo que viene siendo una introducción, una revisión y análisis de literatura, las principales contribuciones, estrategia y modelo del algoritmo de gestión de energía, resultados y pues, algunas de las referencias citadas dentro del análisis de literatura. Bien, uno de los principales desafíos de la energía eólica es mantener el balance en lo que viene siendo entre la potencia generada y la potencia demandada. Este balance se ve afectado principalmente a la variabilidad de la energía eólica y a su intermitencia, así como las variaciones de la carga en la red eléctrica, dando origen en el sistema eléctrico a parpadeos de tensión, desajuste de tensiones, caída de tensión, subidas de tensión armónicos, variaciones de tensión y frecuencia. Esto provoca, pues, como lo que se le conoce una pobre calidad de la energía en lo que viene siendo la red eléctrica. De acuerdo con la literatura, una posible solución es para mantener un balance de energía apropiado, es la incorporación de un sistema de almacenamiento con base a supercapacitores y baterías. Estos dos dispositivos, sistemas de almacenamiento, deben ser gestionados por dos convertidores bidireccionales, que a su vez esta gestión debería estar controlada por un algoritmo de, como se le dice ahí, de gestión de energía. La finalidad de este algoritmo es controlar o minimizar los desbalances de energía de tipo ya sea transitorio, como lo podemos ver en esta gráfica, o de estado estable. Otra de las finalidades de este algoritmo también es buscar que los picos de corriente sean minimizados durante el proceso de balanceo de la energía. Esta arquitectura, de acuerdo a la literatura, es la integración de este sistema de almacenamiento con base en un bus de corriente directa. Por el lado izquierdo tenemos a la turbina eólica y por el lado derecho tenemos al inversor que está interconectado a lo que viene siendo la red eléctrica o una red distribuida local. Otra parte importante durante el proceso de balance de energía es la extracción de la máxima potencia, ahora sí que disponible por el potencial eólico. Esta máxima extracción de potencia se logra a través de un algoritmo conocido como MPPT, que por sus siglas es máxima extracción del potencial eólico, digámoslo así, o en palabras más entendibles. Y es aquí en esta parte donde anteriormente ya se han desarrollado tres algoritmos MPPT. El primero que se desarrolló fue basado en el modelo de matemático del generador y la turbina eólica. El segundo se basó en redes neuronales artificiales modulares y el tercero se basó en lógica difusa. Cabe mencionar que la presentación de resultados bajo el esquema que se está presentando se va a utilizar el de lógica difusa. Estos algoritmos comparten en común un proceso eficiente MPPT, además que operan libre de sensores mecánicos, bajando ahora sí que los costos por mantenimiento y ahora sí que los costos por implementación. Y en cuanto al algoritmo de gestión de energía, que es lo que nos compete ahora presentar los avances que se han realizado dentro de este esquema, de acuerdo a la literatura, podemos encontrar 4 divisiones básicas, que son las técnicas de administración de energía básicas, las basadas en reglas, y las basadas en optimización, y las basadas en optimización en línea. Lo que podríamos rescatar de esta tabla es, hablando un poquito acerca de lógica difusa, que fue ahora sí que la estrategia que se eligió para el diseño del nuevo algoritmo. Podemos decir que lógica difusa, aunque requiere de más sensores que en comparación con las otras técnicas, permite un mejor control de la velocidad de carga y descarga del sistema de almacenamiento para minimizar los transitorios y tanto de estado estable como de tipo transitorio, valga la redundancia. En comparación con los algoritmos basados en reglas de tipo, digamos, de lógica bivaluada o de lógica multivaluada,
los algoritmos de lógica difusa ofrecen un mejor control de la velocidad de carga y descarga. Y además que es menos sensible a la degradación de los elementos de West. Esto es debido principalmente a que puede representar reglas de carácter impreciso en el diseño de sus reglas. Además que la transición entre sus reglas en comparación con los de lógica multivaluada o bivaluada, la transición resulta ser más suavizada y más flexible. Otra de las motivaciones por las cuales elegimos utilizar este tipo de algoritmos en el algoritmo EMS o este tipo de lógica es que en comparación con las técnicas de optimización, la lógica difusa no requiere, del lado de las técnicas de optimización, no requiere de complejos modelos matemáticos ni tampoco requiere, digamos, del conocimiento del perfil de generación y demanda eléctrica para el diseño del proceso de optimización o para obtener la optimización. Además, que es un algoritmo que se puede ejecutar en tiempo real y no presenta demasiada complejidad, alta complejidad computacional en comparación con lógica difusa de las técnicas de optimización. Digamos que en comparación con las técnicas de optimización en línea, lógica difusa destaca más que nada por su simplicidad de implementación, pues haciéndolo más ideal ahora sí que para una implementación y cumplir los requerimientos de implementación en tiempo real. Y específicamente hablando, una comparación con los algoritmos de tipo de optimización que utilizan redes neuronales o tipos neurodifusos, lógica difusa pues no requiere de un set de datos, digamos, para entrenamiento y puesta en operación en línea. Y bueno, hablando precisamente de estas motivaciones, por qué elegimos lógica difusa, se hizo una investigación de los trabajos más cercanos que han utilizado o que han combinado lógica difusa con alguna de las técnicas mencionadas o que simplemente han utilizado lo que es el concepto de lógica difusa para resolver el algoritmo de gestión de energía. En este análisis lo que se identificó fue el tipo, digamos, de sistema difuso utilizado, si era un tipo SISO, un tipo MISO o MIMO. Esto se refiere a lo que viene siendo simple entrada. El SISO se refiere a lo que viene siendo simple entrada, simple salida, múltiples entradas, simple salida. El MIMO viene siendo lo que es múltiples entradas y múltiples salidas. Así como se identificó los tipos de entradas utilizadas en el algoritmo que utilizó lógica difusa, así como la aplicación, así como el tipo, digamos, de generación y demanda con que fue probado el desempeño del algoritmo o su efectividad. Y bueno, se hizo un análisis de cerca de 30 trabajos que entre unos que combinan lógica difusa con alguna técnica básica, otros que combinan lógica difusa con los algoritmos de lógica bivaluada o lógica multivaluada y algoritmos que utilizan solo lógica difusa o que combinan incluso lógica difusa con alguna técnica de desacoplamiento de frecuencias, como lo puede ser Wavelet o filtrado lineal, digámoslo de esa manera. Y lo que se encontró de este análisis es que los algoritmos que utilizan sistemas difusos, ya sea tipo MIMO o tipo SISO, estos requieren por lo regular de varios sensores. Esto pues conduce a un alto costo de mantenimiento, a una alta complejidad computacional y dificulta el proceso de implementación, así como la operación del algoritmo en tiempo real. Otra de las cosas que se encontraron es que para el diseño del algoritmo de administración de energía es necesario conocer de complejos modelos matemáticos del sistema ahora sí en el que se esté aplicando u otra aplicación, ¿no? Ya sea el sistema eólico u otra aplicación. Además de conocer del perfil de generación y demanda en algunos de los casos. En un caso en particular, utilizaron un sistema difuso tipo SISO para resolver el algoritmo de DMS, pero lo que se encontró es que este sistema o este algoritmo solo contempla información con relación al estado estable de un desbalance de energía. Por lo tanto, la compensación de transitorios, sobre todo entre una respuesta o una prueba de demanda y generación de pulsante, podría resultar limitada la compensación de un transitorio, ¿no?
También se encontró que el desempeño del algoritmo MS no fue demostrado precisamente en los trabajos que se estuvieron investigando para repentinos y profundos cambios de generación y demanda. Eso se refiere a un tipo de, digamos, de balance de energía en el bus ahora sí que en todo el sistema de tipo pulsante, que va desde máxima potencia a mínima potencia, ¿no? Eh, También otra de las cosas que se encontró es que en algunos casos el algoritmo MS requiere de complejos métodos de comunicación, sobre todo en aquellos casos en los que se encontró el estudio del algoritmo en donde se integraba todo el proceso de conversión de energía de la fuente renovable hasta la inyección a la red. También es lo que se encontró, que pues requieren de complejos métodos de comunicación y algunas veces se requiere que tanto se comunique con la fuente renovable como la demanda de la carga y muchas de esas veces lleva el uso de tipo de sensores mecánicos. Es de aquí que se propone un nuevo algoritmo de administración de energía que sea rentable y efectivo para un sistema de conversión de energía eólica de 1500 watts con sistemas de almacenamiento basado en supercapacitores y baterías. Una de las principales contribuciones que se están aquí, digamos, comentando, es que se está utilizando un sistema difuso en el que su salida se adiciona al error de variaciones del bus. Esto es considerado en el diseño del algoritmo con la finalidad de mantener una respuesta inicial adecuada de los supercapacitores y mantener pues un proceso de balance de energía. Otra de las cosas es que la pendiente de carga y descarga de la batería es utilizada como entrada al sistema difuso. Esto permite de cierta manera mejorar la respuesta transitoria de los supercapacitores. De aquí que al utilizar este enfoque, los picos de corriente de la batería pueden llegar a ser minimizados. Esto impacta definitivamente en la vida útil de las baterías. Otra de las cosas que se está argumentando es que el sistema difuso de estructura CISO es de 5 reglas, no requiere de un complejo modelo matemático para el diseño del sistema difuso CISO. Tampoco requiere de varios sensores eléctricos, solo se requiere uno, además de que esta estructura cumple con los requerimientos de una implementación en tiempo real, digamos, y de baja complejidad computacional, que en comparación con los sistemas tipo MIMO o tipo MISO. Otra de las cosas es que también el algoritmo de administración de energía se está argumentando que es compatible con el proceso MPPT. Esto puesto que solo requiere de la pendiente de las baterías y las variaciones del bus de Ross para determinar ahora sí que o minimizar el del balance de energía de tipo transitorio y de estado estable. Otra de las cosas que se están argumentando aquí es que en comparación con la técnica de filtrado lineal y considerando desbalances de energía de generación y demanda de tipo pulsantes y rectangulares, este algoritmo permite obtener una reducción de 2 a 4 veces las variaciones de tensión del bus de tipo transitorio y mantener la tensión en el bus de corriente directa dentro de límites aceptables. Esto se verificó al menos contra una norma americana, que es la IEEE 1709, en la que dice que debería mantenerse las variaciones de estado estable en más o menos 10%. Para evitar daños tanto hacia el generador o hacia repercusiones a la inyección o en todo el sistema, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. También lo que se está argumentando es que debido a que se puede mantener dentro de este más o menos 10%, el inversor se puede operar ahora sí como una fuente de corriente, en lugar de dedicarse a regular el bus de corriente directa. Ahora sí, en lugar de dedicarse a mantener en tareas de balanceo de energía, digámoslo de esa manera. Dando así lugar para que el inversor pueda regularse pues, a otras tareas que están dedicadas al sistema eléctrico, como el sistema eléctrico, como lo puede ser la regulación de la frecuencia, como lo puede ser compensación de potencia reactiva, entre otras, según la aplicación que se desee.
Otra de las cosas que se están argumentando en las contribuciones es que, considerando un perfil de generación y tipos de pulsos rectangulares, el algoritmo MS permite mantener dentro de límites aceptables las variaciones de frecuencia, tensión y distorsión armónica de tensión y corriente. Esto se verificó en cierta manera contra normas europeas y normas americanas, que más adelante vamos a ver la explicación de todo eso y cómo se da. Y bien, la siguiente metodología y los siguientes resultados, pues tratan de soportar las principales contribuciones, tratan ahora sí que de evidenciar el por qué se está diciendo que se están logrando estas principales contribuciones. Bien, el sistema WEX lo podemos ver, el bajo estudio lo podemos ver en este diagrama de eléctrico a bloques. De este lado tenemos la turbina eólica, de este lado tenemos a la red eléctrica convencional. Aquí se está citando una carga para probar los tipos, el comportamiento ante diferentes tipos de carga, ya sea resistiva, activa o combinación de activa resistiva con no lineal. Como podemos ver, el inversor solamente está dedicado no está dedicado a regular el bus de corriente directa. Para eso se tiene las baterías y se tienen los supercapacitores, cuya energía es gestionada a través de dos convertidores bidireccionales. Y esa gestión es controlada por el algoritmo MS, el cual se va a plantear a continuación, la metodología que se hizo para su diseño. Bien, el sistema web se puede básicamente estudiar con base al siguiente circuito equivalente. Es un modelo no complejo en donde donde la turbina eólica y la red eléctrica convencional son representadas por dos fuentes de corriente, mientras que la corriente que entrega el sistema de almacenamiento de energía, es decir, las baterías y los supercapacitores, son controladas por dos fuentes de corriente. Digámoslos que estas fuentes básicamente se encargan de entregar energía o absorber energía para minimizar los desbalances de energía de tipo transitorio en el bus de corriente directa, ya sea de tipo transitorio o de estado estable, perdón. Este es el capacitor del bus, y si aplicamos una ley de corrientes de Kirchhoff en este esquema eléctrico, podemos encontrar esta expresión número 1 al aplicar una ley de corriente de Kirchhoff, en donde podemos ver que esta ecuación básicamente indica que mientras la corriente del capacitor sea igual a la diferencia de corrientes de la corriente generada, perdón, menos la corriente demandada, más la corriente que puedan suministrar o absorber el sistema de almacenamiento de energía, pues el balance de energía debe mantenerse. Bien, los supercapacitores y baterías manejados como dos fuentes dependientes de corriente deben constantemente ajustar la cantidad de corriente necesaria para suministrar o absorber, digamos, energía, y para mantener ese balance en la ecuación número 1. Ahora, esta cantidad de corriente puede ser determinada controlando sus desviaciones mediante dos controladores digitales de tipo proporcional integral, conocidos como PI. Estos son los controladores. Este es el controlador de la batería. Este es el controlador de corriente del supercapacitor para controlar esa energía que debe suministrar y absorber los capacitores y baterías. Supercapacitores y baterías, perdón. Bien, lo que podemos decir es que, por un lado, la corriente de referencia de este controlador de las baterías puede obtenerse con base a la aplicación de un controlador, digamos, de tensión en el bus de DC, con base a controlar las desviaciones del voltaje que se desea tener en el bus y el voltaje actual del bus. Esta corriente de batería, esta corriente de referencia, pues se puede generarse de esta manera con un lazo de tensión que iría alimentar a la expresión número 2. Por otro lado, la corriente de referencia de los supercapacitores, que viene siendo esto, para obtener minimizar las desviaciones necesarias de ISC, se plantea
con base en un enfoque de la pendiente de corriente de las baterías y el error de variaciones del bus, que este error no es más que la diferencia del voltaje que se desea mantener en el bus y el actual para mantener el balance de energía. Y a continuación, pues vamos a explicar este planteamiento de este enfoque. Básicamente, la estimación de la corriente de referencia para el controlador de corriente de los supercapacitores se plantea, consiste en los siguientes tres pasos, entre los siguientes tres pasos la estimación. Primero es estimar la corriente de la batería primero es obtener la pendiente de corriente de las baterías para obtener la información relacionada a su magnitud y su dirección. Esto ocurre durante un transitorio de balance de energía. Ahora, esta información puede ser utilizada por un modelo matemático para determinar una porción de la corriente de referencia de los supercapacitores. Y la otra porción puede venir del error de variaciones del voltaje del bus de DC. Podemos decir que esta sección nos sirve para mejorar la respuesta transitoria de los supercapacitores y esta para darle, digamos, certeza a los desbalances de energía de estado transitorio y para responder impulsivamente a un desbalance de energía cuando repentinamente se presenta un incremento de generación o un incremento de demanda eléctrica o viceversa. Entonces, la combinación de ambos, la respuesta de la información de la pendiente de la batería con este modelo de aquí, pues nos va a tener la combinación, una buena estimación de la corriente de referencia. Y el efecto que se debería de ver es que se minimicen efectivamente los desbalances de tipo transitorio y de estado estable. Sobre todo los transitorios. Una de las posibles soluciones para resolver este modelo matemático puede ser con máquina de estados. Pero hablando de máquinas de estado, la transición entre sus reglas o sus estados pues son de manera repentina, lo cual puede resultar en oscilaciones cerca de la estimación del valor de referencia. Otra de las soluciones que pueden ser tablas de búsquedas y sin embargo las tablas de búsqueda por lo regular para mantener una alta precisión requieren de un alto espacio de memoria. Además, estas se tienen que estar ajustando constantemente conforme se van diagramando los componentes o conforme va pasando el tiempo. Al igual que las máquinas de estados tienen que volver tal vez a reprogramar los estados, los valores para que nos siga dando efectivamente una estimación adecuada. En cuanto a redes neuronales, también es otra de las posibles soluciones que pueden absorber algunas de las desventajas de estas dos. Sin embargo, se requiere de un set de datos de entrenamiento que podría provenir de un modelo de simulación o de un modelo más completo del que estamos argumentando ahorita en estudio. Para superar estos inconvenientes, lo que se eligió fue lógica difusa, puesto que se puede diseñar sus reglas de manera, digamos, ya sea también basado en datos, pero también se puede diseñar de una manera, digamos, también intuitiva. Es una de las razones por los inconvenientes que presentan estas tres técnicas de las cuales se eligió lógica difusa. Bueno, el modelo de esa función, voy a regresar tantito, esta FIMAT se obtuvo con base a este siguiente modelo matemático del sistema difuso. El sistema difuso se planteó con base al siguiente esquema. Mientras que el valor de la pendiente de la corriente de las baterías sea grande y de cierta dirección, entonces el valor de la corriente de referencia de los supercapacitores o la porción que va a arrojar el sistema difuso debe ser directamente proporcional a este valor dependiente y mantener esta polaridad establecida. Con base a esto se diseñaron una entrada en la cual se consideró una entrada que se le llamó X y una salida que se le llamó Y. X representa básicamente la estimación de la pendiente y Y viene siendo la porción de salida por parte del sistema difuso, una porción de ICC-REF. Las escalas que se eligieron fueron de -1 a 1, los valores lingüísticos que se eligieron para ambas variables fueron de negativo grande, negativo medio, 0, positivo medio y positivo grande. Se le dieron conjuntos para las entradas A con sus índices 1 al 5, B con sus índices para las salidas
del 1 al 5. Las funciones de membresías que se utilizaron para este diseño de este sistema difuso fueron triangulares traslapadas entre sí, como se puede ver en estos espacios definidos. Las reglas pues se pueden interpretar desde 5 reglas, de las cuales consisten básicamente en este planteamiento que es si la pendiente de la batería es negativo grande, entonces la salida del sistema difuso será negativo grande. Bajo este esquema se plantearon las 5 reglas y lo que se puede entender de cómo estima la salida del sistema difuso con base a su entrada es que básicamente hace la relación por ejemplo, si observamos la regla número 1, A1 está relacionada con B1, básicamente nos da un subconjunto B1 que se puede entender gráficamente de la siguiente manera. La relación de A1 con B1 nos va a dar el subconjunto B1 y así al evaluar cada una de las reglas de las cuales provienen de acá, pues nos van a dar, digamos, 5 subconjuntos que al unirlos nos va a dar un conjunto que se le conoce como el conjunto conclusión. Seguido este conjunto conclusión se difusifica por el método del centroide para obtener la salida del sistema difuso final, que esta salida corresponde esencialmente a la porción que va a aportar hacia ese red. La otra porción, recordemos que depende de las variaciones de error del voltaje del bus de corriente directa. Básicamente este esquema es lo que yo podría opinar o podría comentar que es lo que hace que la estimación de la salida por parte del sistema difuso, pues en cierta manera tenga ventajas sobre lo que es una lógica bivalada o una lógica multivalada o las tablas de búsqueda, ¿no? En este diagrama, pues podemos ver ya un poquito de manera más, digamos, indicado lo que viene siendo el algoritmo propuesto. Por esta parte tenemos la estimación de la porción una parte de la porción de ICRF que depende del sistema difuso y de la estimación de la pendiente de corriente de las baterías. Por este lado venimos determinando la otra porción que es básicamente depende de las variaciones de tensión del bus de corriente directa, que no es más que la diferencia en lo que desea es mantener el voltaje del bus y el voltaje que tienes actual. Básicamente la salida FO es la conclusión del sistema difuso. Esta FO se difusifica, perdón, la salida del sistema difuso es el conjunto conclusión y este conjunto conclusión se difusifica por método del centroide para obtener finalmente a FIMAT que tenemos por acá. Y pues valga la redundancia, sería básicamente la diferencia entre lo que queremos mantener de referencia y lo que tenemos actualmente en el bus. Ambas combinaciones pues nos van a ayudar a obtener la corriente de referencia a que cuando ocurra un repentino transitorio desbalance de energía pues pueda ser mitigado correctamente a través bajo este esquema y efectivamente mitigado. Bueno, en cuanto a los resultados podemos ver aquí que se utilizaron filtros para darle tratamiento a todas las señales, sobre todo de tensión y de corriente, que son utilizadas tanto en el algoritmo de administración de energía como en los controladores digitales. Y aquí vemos la línea azul es la señal con ruido y la línea roja viene siendo la señal filtrada. Y bien, aquí vemos un esquema de cómo operan o cómo cómo se combinan ambas señales para cuando ocurre un transitorio o un desbalance de energía, perdón, que va desde una potencia generada desde los más 700 watts a los menos 700. Y en esta gráfica de aquí vemos la misma prueba, pero cuando se somete a su potencia nominal de más 1500 watts a menos 1500 watts. Aquí podemos ver que el azul corresponde a la respuesta impulsiva o a la parte de F, variaciones de error, y la parte roja corresponde a la salida por parte del sistema difuso. Entonces al final estas dos se suman con la finalidad de que cuando ocurran este tipo de, digamos, de perturbaciones en lo que viene siendo el sistema de conversión, pues la suma de estas dos nos pueden mitigar ese desbalance de energía. Y esto pues, lo vamos a ver en las siguientes gráficas. Bien, en la gráfica de la izquierda podemos ver la misma prueba que se realizó para más 700 y menos 700, en la cual
podemos observar que en comparación con una técnica de filtrado lineal, el algoritmo propuesto puede mantener los transitorios de más 4.32 a menos 4.61, mientras que en la de filtrado lineal varían desde 17% hasta el 19% para el lado positivo. Mientras que en estado estable se mantienen incluso tanto transitorios como para estado estable cerca del más menos 10, dentro del más menos 10% de acuerdo a la norma. Esto viene siendo la corriente que está en un momento dado absorbiendo por aquí el banco de baterías y por aquí suministrando el banco de baterías. Esto viene siendo la participación de los supercapacitores con el algoritmo propuesto, una alta respuesta transitoria para minimizar los picos de la batería y minimizar ahora sí que los desbalances de tipo transitorio y estado estable. Mientras que en el algoritmo de filtrado lineal vemos la participación es mínima de los supercapacitores y da origen a altas oscilaciones digamos, de tensión, el bus de corriente directa y a origen a ciertos picos en la corriente de la batería. Esta gráfica es la misma prueba y lo que podemos rescatar aquí es que esta prueba se realizó para una transición de más 1500 watts a menos 1500 watts. Podemos ver también cómo los picos de la corriente de la batería o la corriente de la batería con la velocidad con que asciende y desciende está suavizada gracias a la participación del esquema propuesto, ¿no? Gracias a la participación efectiva de los supercapacitores. También podemos ver que se mantiene cerca del 10 más o menos 10%, ya sean los transitorios o en estado estable, ¿no? También podemos ver que de este lado los picos de corriente de la batería incrementan y incrementa un poquito más la participación de los supercapacitores con la técnica que se está comparando al filtrado lineal, más sin embargo todavía el propuesto supera por mucho la forma de participación y la forma en que minimiza esos picos de corriente de la batería. En esta gráfica acá podemos ver un perfil de pulsos que en ellos están considerados estas transiciones de máxima potencia a mínima potencia, tanto de generación como de demanda, en la combinación de ambos. Y en ella podemos ver el desempeño del algoritmo propuesto contra el algoritmo que se comparó, el de filtrado lineal. Y podemos ver rápidamente cómo la participación de los supercapacitores con el algoritmo de propuesto es significativa en comparación con el algoritmo de filtrado lineal. Esto nos da lugar a que la corriente de las baterías pues es efectivamente suavizada durante esos desbalances y ahora sí que las variaciones del bus de tensión de DC que en un momento dado te están indicando cómo está ocurriendo el balance de energía o que también se está controlando, pues se mantienen dentro del más 11 al menos 7%, los transitorios, mientras que en estado estable pues se mantiene más o menos 10%. En cuestión a los transitorios, por parte del algoritmo de filtrado lineal, pues se mantienen los errores de variación del bus, se mantienen pues desde más 30 a menos 43%, es por la pobre participación del banco de supercapacitores con la técnica de filtrado lineal. En esta gráfica acá podemos ver bajo una carga de tipo resistiva, cómo se comporta ahora sí que las variaciones de frecuencia. En ambos casos, bajo la norma americana y la europea, se mantienen dentro del rango, con más 0.077%, digamos más 0.46 Hz y menos 0.031 Hz, las variaciones de frecuencia en la red eléctrica que inyecta el inversor. Otra de las cosas es que los errores de variación de tensión de fase también se mantienen dentro de la norma, ya sea de la americana o de la europea, con un valor de, digamos, del 0.69% y menos 0.49%. Esta prueba fue realizada para un perfil de generación, para una demanda de tipo pulsante y un perfil de generación por parte de la fuente renovable. Esta gráfica de acá nos indica el comportamiento bajo la misma prueba, bajo el comportamiento de los armónicos, ya sea en este caso de corriente y ya sea de tensión. Estos son los de tensión, los armónicos de tensión, estos son los armónicos de corriente.
Y lo que podemos concluir en ambos casos es que se mantienen dentro de los límites, ya sea por la norma americana o por la norma americana. Los de tensión se mantienen por debajo del 8%, mientras que para la potencia nominal los de corriente se mantienen por debajo del 12%. Y esta gráfica de aquí, para la misma prueba, se hizo el análisis de armónicos bajo la norma europea. Ya se había comentado que sí cumple, pero gráficamente se puede apreciar cómo se mantienen los armónicos del inversor de la red eléctrica por abajo del límite, en hablando de los armónicos de corriente y hablando de los armónicos de tensión, cómo se mantienen ambos por debajo del límite. Esta prueba de acá se hizo para una, digamos, una carga de tipo reactiva y activa. En el lado izquierdo podemos ver cómo tanto la distorsión armónica de corriente de tensión, tanto de corriente, pues se mantienen con la norma americana dentro de un rango aceptable cuando está precisamente ocurriendo, digamos, este tipo de carga. Y por este lado de acá, como habíamos comentado, el inversor se puede utilizar tanto para, no sé, regular frecuencia o también tanto para compensar potencia reactiva. En este caso de acá se compensó la potencia reactiva y se puede ver que también tanto del lado izquierdo que no está compensado como el lado que está compensado, los armónicos siguen cumpliéndose, los que inyecta el inversor y los que se presentan en la red eléctrica. En esta prueba de acá, es básicamente es básicamente mostrar el comportamiento de los armónicos bajo una prueba no compensada de potencia reactiva, bajo una prueba compensada de potencia reactiva del sistema de conversión, pero ahora con la norma, en este caso, europea. En ambas situaciones se puede ver claramente que los armónicos de la red eléctrica, tanto el inversor, se mantienen dentro de los límites. En esta prueba de aquí podemos ver una carga de tipo, digamos, no lineal, en donde la carga no lineal consiste en un rectificador de trifásico no controlado. Podemos ver cómo es la corriente de la carga no lineal y podemos que este tipo de corriente ya empieza a afectar a la red eléctrica. Sin embargo, la línea verde indica la corriente que está entregando en este momento el inversor. Y en ella podemos ver tanto las armónicas de tensión como los de corriente, que en ambas situaciones con la norma americana se mantienen dentro de límites aceptables. Si lo analizamos con respecto a la norma europea, podemos ver que los armónicos de corriente de la red eléctrica ya empiezan a aumentar debido a la presencia de una carga no lineal. Sin embargo, los del inversor se mantienen dentro de límites todavía aceptables. En esta prueba de acá viene siendo la combinación de una carga, digamos, no lineal contra una carga reactiva y activa. Esta es la corriente en este caso de la carga y podemos ver que ya este tipo de corriente ya básicamente causa una deformación significativa en la corriente, digamos, de carga y también causa una afectación significativa en los armónicos de la corriente de la red. Más sin embargo, los del inversor todavía se mantienen en la norma, digamos, tanto de tensión como de corriente. Los armónicos en la norma americana todavía se mantienen dentro del límite aceptable. Por otro lado, por acá vemos la misma prueba, pero bajo la norma IE, que es la norma europea. Podemos ver básicamente que los armónicos de la carga pues ya sobrepasan los límites de la norma europea, mientras que los del inversor todavía se mantienen dentro de un límite aceptable. Y esto se puede ver en la calidad de forma de onda que inyecta el inversor, a pesar de que se tiene este tipo de prueba, este tipo de carga, ¿no? Este tipo de corriente de carga. Los de tensión sí ya se empiezan a afectar debido a esta carga, sin embargo la mayoría cumple con la norma. Este estudio de aquí se realizó con la finalidad de, digamos, bueno, ¿qué tal si quisiéramos escalar este algoritmo a un sistema de mayor capacidad? Como mencionamos, ahorita se hizo la prueba bajo un sistema de 1500 watts. Para poder estudiar el límite de esto, lo que se hizo es que se analizó, de acuerdo a la literatura, cuál es el máximo
que manejan ahorita los capacitores en cuanto a densidad de energía. Lo que se encontró son 15 watt hora por kilogramo. Entonces, con base a este límite, se eligió un banco de supercapacitores que manejaran alrededor de este límite de densidad de energía y se encontró que la suma total de esos capacitores de 660 faradios, al evaluarse con la expresión número 10 y establecer los límites de operación de, digamos, de los supercapacitores que están basados en la hoja del fabricante, este, lo que se encontró, el hallazgo fue que puede manejar transitorios de hasta 4 segundos de 142 kilowatts. Y si el tiempo del transitorio empieza a aumentar, es decir, que el tiempo en el que va a compensar el transitorio, pues se va a disminuir en la misma proporción. Entonces, lo que podemos concluir de aquí es que si deseamos, digamos, ir a un sistema más allá de una compensación de, no sé, de 200 kilowatts por una duración de 4 segundos, deberíamos de elegir otra tecnología con mayor densidad, con mayor densidad de energía, como lo pueden ser los volantes de inercias. Estos volantes de inercias básicamente pueden abarcar hasta 200 watts hora por kilogramo, dándonos mayor energía por el mismo tiempo de transitorio que puedan compensar, ¿verdad? Y pues bueno, aquí podemos ver en esta gráfica pues una comparación incluso de la norma mexicana contra la americana y la europea, de cómo vienen siendo las normas internacionales para la calidad de la energía. Aquí podemos ver que pues, en cuanto a variaciones de frecuencia, la americana es un poco más estricta y en cuanto a variaciones de tensión, la más estricta es la europea. Y en cuanto a distorsión armónica de tensión tanto de corriente, creo yo que en mi opinión las más estrictas son las europeas. Y bueno, eso sería en todo en cuanto a la demostración de resultados para soportar las contribuciones y metodología que se estaban argumentando. Ahora vamos a pasar a lo que es a los productos relacionados en cuanto a la investigación. Hasta el momento se ha logrado la publicación de un artículo de congreso en el CIEP el 2018, un artículo para revista en Conanti 2017, un artículo para el congreso APEC el 2020 y un artículo también ya publicado de investigación que esta parte viene siendo la parte de la extracción de la energía de la turbina eólica, como ya lo habíamos platicado, que habíamos desarrollado un enfoque basado en redes neuronales, pues se tomó esa parte de ese avance del trabajo y se realizó ese artículo de investigación, ya se publicó ese artículo. Y bien, en cuanto a los productos esperados en el séptimo semestre, lo que debemos de enfocarnos es al 100% del trabajo de investigación, 100% de escritura de tesis, presentación del comité y el artículo que prácticamente ya se tiene publicado y el examen predoctoral. En cuanto al inglés, todavía traigo pendiente este problema. Tengo programado el 25 de este mes el examen de TOEFL. Sin embargo, quisiera mostrar esta evidencia a mi favor que me he estado actualizando desde los primeros días que inicié este programa, este proyecto. Me he estado actualizando constantemente y he logrado algunas certificaciones. Todavía no es del TOEFL, pero bueno, esto solo lo quería mostrar como evidencia que me he estado preparando continuamente. En cuanto al cronograma de actividades, digamos que ya tenemos finalizado el capítulo 4, ya está finalizado el artículo de investigación, ya está la parte del desarrollada la parte del algoritmo, que es lo que estamos presentando en estos momentos. Solo quedaría para el séptimo semestre y el octavo lo que viene siendo la escritura del capítulo 5, 5 y 6, bueno, 5 y 6, que está referente a lo que son resultados y conclusiones. También está pendiente la parte de implementación en cuestión a la demostración del algoritmo que se está, en este caso, presentando en esta sesión. Entonces está pendiente demostrar en implementación el desempeño del algoritmo, que ya se demostró en estos momentos por simulación, y está pendiente lo que viene siendo la escritura del capítulo 5 y 6. Y el TOEFL, sobre todo. Y bueno, estos son los parámetros que se utilizaron en simulación. Algunos de ellos, no vamos a platicar mucho de ellos, pero eso es todo lo que se utilizó como parámetros de simulación. Y
algunas de las referencias utilizadas en el documento. Y pues eso sería todo de mi parte.